se realizó una nueva sesión de la Comisión Permanente, que por supuesto no estuvo exenta de incidentes. No hemos visto a la congresista Milagros Salazar en un toma y daca con Luis Iberico, ¿no? Por ejemplo, han insistido también algunos congresistas en que el Ejecutivo informe sobre el proceso de devolución del dinero de Odebrecht, ¿no? Los 524 millones de soles que van a ser retornados por la venta de Chaquia, ¿no? El Poder Judicial los ha autorizado, pero el Ministerio de Justicia tiene que todavía procesar este millonario trámite. El presidente Martín Vizcarra, por su parte, le ha dicho a la Comisión Permanente que se limite, ¿no?, a lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, así están las cosas en un momento, pues, en el que hay una baja del presidente en esta nueva encuesta y que todavía se están cerrando las listas para el Congreso del año 2020. Hay congresistas que han anunciado su postulación en la bancada de Contigo, como Juan Cheput y Salvador Heresi. No sabemos si Gilbert Violeta, que nos acompaña en esta noche, va efectivamente a ser candidato. ¿Cómo está, congresista? Miembro además de la Comisión Permanente. Le puedo decir congresista, no le digo entonces ex congresista, como pasa con tantos de sus colegas. Como sea, yo sigo siendo Gilbert Violeta, lo era antes y lo seguiré siendo después. Eso sí, pero por el momento sigue siendo congresista, miembro de la Comisión Permanente. ¿Va a tentar una postulación? Definitivamente no. ¿Por qué? Lo dije desde el inicio, yo creo que este ha sido un periodo políticamente muy complicado, lleno de muchos encuentros y desabores, ¿no? Pero yo me he dedicado, o más bien aspiro a dedicarme en este periodo a fortalecer mi organización política. Tengo un encargo que se dio en este tiempo como presidente del partido y vamos a enfrentar 3 procesos electorales, no solo uno. La de enero del 20, que es el inmediato, que es un complementario parlamentario. Luego tenemos las elecciones generales de abril del 2021 y tenemos las elecciones del 2022, que son las elecciones municipales y regionales. Campaña permanente vamos a entrar entonces. Vamos a tener un periodo electoral muy agitado, ¿no? Y creo que como organización política hay que estar preparados para enfrentar este proceso. Ustedes eran Peruanos por el Cambio, ahora son Contigo. Dentro de esta organización usted ha sido muy cercano al expresidente Kuczynski. Dentro de esta organización hay quienes se convirtieron en feroces críticos de Kuczynski y, bueno, feroces críticos del gobierno por añadidura luego, como Salvador Heresi. ¿Contigo va a lanzar una lista propia para el 20? ¿Van a guardarse? ¿Van a nosotros buscar esta cohesión, esta coherencia interna? ¿Cuáles son los planes? Hemos tomado un acuerdo en el siguiente sentido. Primero, se acordó que los parlamentarios de este periodo que decidían ir a la reelección estaban en la libertad de poder hacerlo. Es más, en verdad, el Comité Ejecutivo Nacional nos pidió a todos los parlamentarios que fuésemos a la reelección, digamos, ¿no? Que postuláramos en este periodo, entendiendo que es un periodo complementario y no son elecciones generales. Yo pedí no postular, porque creo que hay una responsabilidad política de trabajo partidario, por ejemplo, para viajar por el país, cosa que cuando uno está en un cargo como parlamentario no lo puedes hacer, ¿no? Y de hecho, incluso hasta ahí hay que cuidarse, porque si uno termina viajando a una región y estás en funciones como parlamentarios, terminan diciendo pues que estás utilizando la plata del Estado para fines partidarios. Para evitar eso, dijimos: yo como presidente del partido me voy a abocar estrictamente al fortalecimiento institucional. Juan Cheput lidera la lista de este periodo, la lista parlamentaria por Lima. Es la lista de Contigo, o sea, Contigo va a tener va a tener presencia política en este proceso electoral. Salvador Heresi va con el número 2, Jorge Villacorta va con el número 3, Janet Sánchez, que era parlamentaria y presidenta de la Comisión de Ética, va con el número 1 por el Callao. Así es que el partido, digamos, va a correr y vamos a insistir en nuestras propuestas de plan de gobierno que los tenemos por escrito. Hemos trabajado mucho tiempo dichas propuestas. Dicho sea de paso, el ahora presidente Martín Vizcarra participó en la elaboración de nuestro plan de gobierno en el capítulo educativo. Ojalá que pudiera implementar algo de eso, ¿no?
¿Hay algún tipo de acercamiento con el gobierno? No, ninguno. No hemos tenido la suerte ni la no suerte de conversar. No, sencillamente no hay ningún tipo de conversación. Nosotros, recuerda, tuvimos una ruptura con el gobierno cuando el gobierno decidió archivar la bicameralidad, pese a que teníamos un entendimiento político por llevar adelante la bicameralidad en medio del referéndum, además que habíamos trabajado, y nosotros como bancada habíamos apoyado esta propuesta. Pero luego el presidente de la República decidió dar marcha atrás y sencillamente pedir el no por la bicameralidad, y ahí se produjo una ruptura con la organización política. ¿Qué opina de la invocación del presidente Vizcarra a la comisión permanente de hoy, donde le dice, bueno, limítense ustedes? Y claro, ya yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional que admite a trámite la demanda de competencia de Pedro Lechea también por el momento, o no por el momento, ha definido ya los límites de la cancha. Mira, y dice, bueno, incluso alude al artículo de la Constitución que se me ha escapado en este momento, donde se definen con mucha claridad y limitación también... Sí, 134 y 135 de la Constitución. Las labores de la Comisión Permanente. Sí, pero mire, primero, el Parlamento hoy día es polvo sobre polvo. El Parlamento no es un problema político para nada en el país en términos reales. Pero tengo la impresión que el presidente sigue necesitando tener un enemigo político, algo o alguien con quien confrontar, que cambie un poco la dirección de los reflectores y evite que la población mire la gestión del Estado, la de los sectores, la de los ministerios específicamente, y se concentre un poco en estas maniobras disuasivas en términos mediáticos. O sea, según usted, que para que el Congreso Sí, siga siendo el cuco necesita ante la población. como tú lo has dicho, necesita un cuco el gobierno, un cuco. Y si es que no es el Parlamento, va a ser otro. Ayer escuchaba al presidente de la República hablar de los partidos políticos y me dio la impresión que quería convertir a los partidos políticos en el nuevo cuco para confrontar y poder desviar la atención hacia ese lado, ¿no? Ahora, reconocerá que alguna galletita le dan al presidente, ¿no? Cuando vemos en la transmisión televisada a la señora Salazar, ¿no? Gritando, ¿no? Y exclamando, ¿no? A viva voz, como si estuvieras todavía en una suerte, usted me dice polvo sobre polvo, muy bien, pero parece que las cámaras y la transmisión televisiva la transportan a otras épocas, ¿no? Pero Entonces, eso claro, digamos, puede ser que Vizcarra esté buscando pero un poco, pero eso es fuerza regalan, eso ¿no? es fuerza popular. ¿En qué ha cambiado Halloween fuerza? nunca terminó, ¿En qué ha con cambiado respecto a fuerza los popular? Eso es fuerza popular, son sus formas. Nosotros no lo avalamos, nunca lo hemos avalado. Nuestras discrepancias con fuerza popular se han mantenido en términos políticos y legales. Lo que ocurre es que en determinado momento Fuerza Popular parecía ponerse del lado de la defensa de la Constitución y de la legalidad en el país y de la democracia, y lamentablemente... Estuvimos todos muy confundidos. Y lamentablemente te digo una cosa, mira, Enrique, creo que en determinado momento Fuerza Popular y muchos de sus emblemáticos expositores tenían la razón en lo que decían. O sea, en eso coincidíamos, pero lamentablemente, puesto en boca de Fuerza Popular, puesto en la cara, en la imagen de Fuerza Popular, la gente no lo cree, pues la gente no cree que Fuerza Popular sea quien pueda defender la Constitución, no cree que sea Fuerza Popular quien pueda defender la democracia. Y por eso este cargamontón, frente al cierre del Parlamento, arrasó con todo el Parlamento, con Fuerza Popular y con todas las organizaciones políticas. Pero dejaron todos que los Fuerza Popular se coma al Parlamento. Bueno, tenían una mayoría, pues, muy... Tenían importante. 73 de 130, y terminaron siendo 54. Renovando, pues Marta Chávez va a encabezar la lista. Y maravilloso, ojalá que como todas las organizaciones políticas se renueven de verdad. Ojalá, les deseamos éxito, les deseamos suerte. Ojalá sea así, porque en el Perú se necesita una izquierda que sea moderna, que sea coherente, que tenga buenas propuestas para el país, como necesitas una derecha que también lo sea. ¿Y esa lista de Fuerza Popular qué expresa? Bueno, es tan confusa la situación. Bueno, pero la señora Bartra, que cree que la señora Bartra fue efectivamente la defensora de la Constitución, tendrá que marcar, pues, en solidaridad nacional. Es una cosa, bueno, que ella tendrá que responder, pero es rarísimo porque la posición de la señora Bartra ahora parece que no era la posición de Fuerza Popular, sino una posición más personal. La pregunta es, ¿por qué Fuerza Popular permitió entonces que la señora Bartra, ¿no es cierto?,
tomara esas banderas la religieron ante y la religieron en la comisión de en la repente Comisión de no Constitución. estarían con el Congreso disuelto ahora mismo, ¿no? Bueno, pero esa es una responsabilidad que ellos tendrán que asumir como organización política y la población tendrá que decidir. Insisto, ojalá que replanteen sus posiciones y ojalá que se modernicen y ojalá que tengan una buena... Me preocupa, dicho sea de paso, si me permites, Enrique, me preocupa en muchos casos más la posición de la izquierda que las mismas posiciones de Fuerza Popular. Ahorita entramos a la posición de la izquierda, para que usted defina además cómo su partido se va a parar en medio de esa cancha. Pero, ¿Keiko Fujimori debería seguir presa? Keiko Fujimori tiene que seguir la suerte de lo que dicten los tribunales legalmente constituidos en el Perú. Y el Tribunal Constitucional, una vez más, tiene algo importante que decir, porque el Tribunal Constitucional no solamente va a tener que determinar si en el caso de la señora Fujimori como en el de muchos otros, las prisiones preventivas de 36 meses o 18 meses son excesivas o no. Lo primero, cosa que ha ocurrido, cosa que en otros casos ha habido pronunciamientos de este tipo. El de Ollantumala, por ejemplo, ¿no? Y además pronunciamiento de la CIDH en esta materia. Pero el otro aspecto que puede deliberar el Tribunal Constitucional es si es que el tipo legal que se está utilizando, es decir, el delito que se está utilizando para el caso de la señora Fujimori y muchos de su entorno, que tiene que ver con el lavado de activos, es aplicable para el caso de las organizaciones políticas, que no es pues la lógica en la que se pensó la ley cuando se hizo la ley de precisamente el delito de lavado de activos, que era para criminales vinculados al narcotráfico, la tal ilegal. Tanto a Fuerza Popular como al Partido Nacional. Porque la diferencia es que cuando, en el caso del narcotraficante, por ejemplo, el narcotraficante fuente ilegal, ¿no es cierto? Tiene el dinero proveniente de una actividad ilícita. Luego lava el dinero con el propósito de legalizarlo, objetivo final, enriquecimiento propio. En el caso de las organizaciones políticas, lo que en este caso se aduce el Ministerio Público tiene que ver con una fuente legal, eventualmente un aportante legal, pero que luego se introduce el sistema bancario de una manera irregular. ¿Es una teoría endeble la del Ministerio Público según su punto de vista? No, es una teoría discutible que tiene que ser definida por el Tribunal Constitucional en última instancia, lo que nosotros llamamos en última ratio. ¿Por qué? Porque es un debate de derechos fundamentales, es decir, es una valoración que se tiene que dilucidar de una vez por todas en el Perú. Usted dice que la izquierda es una amenaza, aún más dice y claro, hemos escuchado al fujimorismo, al PPC, se me pierde otro partido más, me imagino que contigo también, que se van a plantear como una suerte de contingencia contra la amenaza de izquierda. Pero la amenaza izquierda pues está con 5% en las encuestas. Contra la amenaza de algunas reformas que pueden ser preocupantes para el país en una coyuntura. Son los guardianes del modelo. No, porque por ejemplo yo tengo una cosa. Y no hay que mirar lo que está pasando en Chile. No vamos a poner sacrosantos defensores. Pero te pongo un ejemplo. Nosotros hemos propuesto una reforma profunda del sistema previsional. Yo tengo 4 proyectos de ley, 5 en realidad, uno muy vinculados a la reforma del sistema previsional. Nunca lo quisieron discutir, nunca lo han querido discutir, y es una cosa que yo puedo decir, se lo presenté incluso al presidente de la República, en determinado momento le hablé a Kuczynski y a Vizcarra. ¿Y qué le dijo Vizcarra? ¿No le interesó tampoco? No, les pareció, escucharon, pero la verdad es que ninguno, digamos, por el lado del gobierno tomaron interés en entrar en una reforma del sistema previsional. En un país en donde la informalidad es el gran problema, porque la informalidad no es un problema de las empresas, la informalidad laboral es un problema de asignación de derechos a la gente que trabaja como cualquier persona, pero que no tiene ningún tipo de derecho de salud, ni de futura jubilación, ni de nada. Vamos a una pausa para que me cuente un poco los detalles de en qué se deberían reformar las pensiones y si esto tendría que ser una tarea de este próximo Congreso, que va a durar 1 año 3 meses. Van a aprender y se va a acabar el Congreso. Y de repente ya se están yendo. Vamos a una pausa. Con el miembro congresista de la Comisión Permanente, Gilbert Violeta. ¿Cuánto, si yo quiero ser congresista, ya? Porque hay otros colegas que se están lanzando, entonces en algún momento ya finalmente, ¿no? Bienvenido, acá tengo una ficha para tu inscripción. Habrá que decidirse, ¿no? ¿Cuánto tiempo, si uno entra a ser congresista, te demoras en aprender la hermenéutica del sistema parlamentario? Sí. Bueno, la hermenéutica te puede tomar 1 año o más. Pero recuerda que solo las instalaciones de las comisiones del Parlamento toman 1 mes.
por el sistema reglamentario, ¿no? que tiene el propio Congreso. Entonces, este nuevo Congreso que viene, que son 15 meses en promedio lo que va a durar, resulta que en el quinto mes, o entrando el sexto mes, prácticamente termina, porque ahí se va a producir la convocatoria de elecciones generales para el 2021. Entonces es un Congreso que en términos prácticos va a tener muy poca capacidad para hacer cosas. Si ¿no? queremos que sea algo significativo, ¿qué habría que hacer? Yo creo que pasa por tener una suerte de consenso, de convocatoria democrática, tener una agenda mínima de reformas que permita, por ejemplo, lo que veníamos hablando. ¿Cuáles deberían ser según su perspectiva? Las que veníamos hablando. AFP, o sea, por sistema ejemplo, previsional. Ya hablar incluso de la formalización de toda la economía, de una reforma laboral profunda que sería ideal, ya es un poco soñar demasiado. Pero si por lo menos de todos esos nos pudiésemos concentrar en la reforma del sistema previsional, ¿no? Con 4 o 5 medidas importantes, mira, ya sería como bastante lograr algo en ese sentido, ¿no? El informe internacional ahora mismo se me escapa la organización ligada a Naciones Unidas, lo que señala y lo que propone es una suerte de pensión mixta. O sea, es un informe, digamos, que se le ha presentado al MEF, donde tú cotizas en la AFP y cotizas en la ONP. Un porcentaje menor cotizas en la ONP, pero de alguna manera, según ellos, así se garantizaría que todos tengan pensión. Nosotros hemos estudiado lo siguiente en nuestra bancada. El problema del sistema previsional es algo que ocurre aquí y casi en todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que nuestro periodo laboral es relativamente corto en relación a nuestras expectativas de vida. La expectativa de vida cuando se crea el sistema previsional 1883 en Alemania, Otto von Bismarck era el canciller en ese entonces, la expectativa de vida promedio de la población era 47 años. O sea que la jubilación a los 65 sonaba muy lógico. Claro, tenía sentido. Ya la gente comenzaba a trabajar a los 20 años, ¿no? Pero ahora tienes las fábricas, 20 años más. Pero resulta que tú terminas de trabajar a los 65 años y tienes por lo menos 20 años más en promedio que sigues viviendo con una pensión miserable. Entonces, hay que mover la edad de jubilación. Hay que mover la edad de jubilación. No. Porque ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que tienes que crear más fuentes de aporte. Entonces, México, ¿qué cosa le dijo? México dijo, muy bien, aportes voluntarios. ¿Sabes qué pasó? La gente no aporta voluntariamente. México dijo otra cosa más. Por cada sol que ponga el ciudadano, el aportante, el Estado pone otro sol. Ni siquiera así se interesó. Nuestra propuesta es que un porcentaje de los impuestos que pagamos los ciudadanos cada vez que hacemos cualquier transacción vaya a tu fondo de ahorro previsional. Y el mejor ejemplo es lo que pasó con los taxistas en Lima cuando se intentó cambiar, cuando hicieron su cambio de gasolina a gas. ¿Recuerdas? Cada vez que compraban cada vez que compraban el gas, un porcentaje, un poco que tu IGB vaya financiando el 20% del IGB en todos tus consumos vaya directamente a una cuenta de ahorro personal. No le va a gustar a la personal. SUNAT. Mira, 14% de presión tributaria. Entonces preferimos que la población termine protestando como en Chile y reventando el sistema. Interesante. Eso por el lado previsional. Por el lado de la Constitución, ¿se debería cambiar la Constitución en algún extremo, en alguna parte? ¿Eso se debería dedicar al nuevo Congreso? La Constitución se cambia siempre. Permanentemente hay cambios en la Constitución. Lo que no me parece lógico es entrar en un cambio absoluto de la Constitución, como que cada vez que se nos ocurre que llega un mesiánico iluminado quiere pues refundar el país, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer cambios progresivos en temas que sean importantes, relevantes o sensibles para una coyuntura determinada. Entonces eso hay que cambiarlo, por supuesto, pasando incluso por el modelo económico en ajustes que hay que hacer, pero no pues para destruir la economía productiva del país, sino para incentivar la economía emergente. Es distinto. Pero parece pues que la izquierda todavía no prende. No prende tanto por su coherencia interna como por lo que la población parece entender en la izquierda. Enrique, la izquierda tiene una máxima que se llama la eliminación de la economía extractivista explotadora. Eso, así, ese es, digamos, el cliché que utiliza. ¿Qué significa eso? Eliminar la minería, eliminar la actividad de hidrocarburos y eliminar la pesca o sobreregularla para crear nuevos modelos económicos o nuevas actividades en base a estos sectores. Muy bien, eso sería desastroso para el país, porque las divisas del Perú
un país básicamente minero, vienen esencialmente de la exportación minera. Hidrocarburos producimos relativamente poco, y pesca es un grupo empresarial relativamente pequeño en comparación a otros países. Pero ¿se puede regular mejor? Sí. ¿Se pueden mejorar estándares ambientales? Sí. Pero pensar en que hay que destruir estas industrias para comenzar de cero es una locura. Gracias, Gilbert Violeta, por Muchas acompañarnos gracias, esta Enrique, por la noche. Bueno, invitación. contigo entra entonces a las lides del año 2020. Vamos a ir a una pausa y regresamos a conversar con Urpi Torrado de Datum sobre cómo va la popularidad presidencial. Regresamos. La popularidad presidencial en el Perú, inasible, pasajera, caprichosa, se escapa entre los dedos de un mes al otro, incluso cuando al mandatario de turno parece irle mejor. ¿Qué pasó? Según Datum, en septiembre, justo antes pues del cierre del Congreso, estaba en 52%, ¿no? El 30 de septiembre llega el cierre del Congreso, me refiero a la popularidad del presidente Martín Vizcarra, se dispara hasta 82% y ahora tan solo un mes después baja a 69%. Claro, el 9 siempre es engañoso, 69, 70%, digamos, para redondear. El presidente se ha declarado satisfecho, ¿no?, por este respaldo, pero 13 puntos son 13 puntos con un pico de nivel socioeconómico en AVE de 73%. Interesante que en rural sea 72% frente al 68% urbano. Urpi Torrado, presidenta de Datum, se comunica con nosotros, le agradecemos esta llamada para comentar los principales puntos de esta encuesta en estos minutos que nos quedan. ¿Cómo está, Urpi? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puede decir de esta muestra? Sí, buenas noches, Enrique. Efectivamente, hay una caída de 13 puntos a nivel nacional, principalmente porque, bueno, el cierre del Congreso sí tuvo un impacto positivo. La gente sentía que se estaba haciendo algo efectivamente para luchar contra la corrupción en una institución con muy mala imagen. Entonces eso, como es normal, se genera un pico en la popularidad, que inmediatamente hay una aprobación a la gestión, pero luego se estabiliza y lo que no sabemos es, digamos, cuál va a ser el piso, perdón, o qué es lo que va a pasar en los siguientes meses, es decir, si la popularidad se va a mantener o va a seguir en caída. Yo diría que lo que va a haber es en estos meses un mayor foco en la campaña, es decir, la población va a estar enfocada en conocer quiénes son los candidatos, qué es lo que va a pasar con el próximo Congreso, y va a ser una suerte de respiro, de luna de miel para el Congreso, para el presidente, para poder tomar medidas o hacer los cambios que la población espera. O sea, si vemos los resultados de la encuesta, lo que se ve en general es una expectativa positiva, a pesar de que gran parte de la gente por el momento no ve cambios. Ahora, 70% igual o 69% sigue efectivamente siendo una cifra interesante. Está más o menos repartido este número, excepto en el sur, donde sí estamos hablando de casi 20 puntos menos de popularidad, 17 puntos, 18 puntos menos. Eso marca definitiva un contraste con otras regiones del país. Bueno, el contraste venía incluso desde antes del cierre del Congreso. O sea, siempre la región sur ha sido mucho más crítica a la gestión presidencial, incluso cuando se da el crecimiento de la popularidad del mes pasado. Crece en todas las regiones, incluido en el sur, pero en el sur es donde menos crece y donde más baja queda la popularidad. Y esa tendencia se mantiene, es decir, es el mismo patrón de comportamiento, porque además en el sur hay una coyuntura muy particular. O sea, además de las expectativas hacia los resultados que pueda tener la gestión del gobierno actual, además está el tema minero, ¿no? Los conflictos mineros y la situación particular de Tía María ha polarizado mucho a la población y bueno, eso de alguna manera también influye en la evaluación que hace la población. Perfecto. Urpi Torrado, muchas gracias por comentar con nosotros esta encuesta. Cierro sencillamente con un par de datos. Uno es que la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, que como recordamos creo que ofreció su primera entrevista televisiva aquí en Cara a Cara, está con 35% de popularidad, supera su impopularidad, que es de 32%. Es, digamos, un debut interesante.
Y el ministro del Interior, Carlos Morán, tiene 32%. Sería, dentro de los niveles, como sabemos, de no mucho entusiasmo en el Perú frente a los miembros del gabinete, un número interesante que de repente da alguna lectura de cómo la ciudadanía, a pesar, por supuesto, de la preocupación ante la inseguridad, va evaluando la gestión del ministro Morán. Números interesantes, 33% también el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, todos, sin embargo, a la mitad de la tabla frente a los todavía altos números relativamente para el Perú del presidente Martín Vizcarra. Que tengan ustedes una excelente noche, sigan con la programación de TV Perú y nos reencontramos mañana con más. Buenas noches.